Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 104 de tu cronomeditación, es el Yux O13, nomenclatura O13. Bueno, vamos a escuchar la guía que nos diga el mandato del día de hoy. O13. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, perduro con el fin de atinar trascendiendo la conciencia. Sello la entrada del florecimiento con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder de la elegancia. Qué bien, la elegancia nos está guiando, eso significa que nos guía L13. Cuando digo nos está guiando es porque si bien el Yux es del día, y es lo que va a utilizar Dios para poder ser todas las cosas que está alrededor tuyo, para recrearte el mundo tal cual éste existiese siendo creado por el Yux O13, tenés que tener bien en claro que el Yux es una recreación sensorial que estás experimentando dentro de tu cuerpo y que tu cuerpo es creado por tu Yux destino. Y que este Yux destino, que es una unidad de tiempo que va a durar toda la cantidad de tiempo que logre durar tu existencia, o sea, desde el día en que naciste hasta el día que mueras, es tu unidad de tiempo y ese es tu Yux destino. Ese Yux está programado para desarrollar la factorización de energía de tu chispa vital de una manera determinada, pero a su vez es consciente de que está amortiguando con una realidad virtual. Se le dice virtual porque es creada sensorialmente dentro de tu cuerpo, pero en realidad no existe el mundo, y que ese mundo que tenés recreado sensorialmente, el día de hoy está transitando por el Yux O13, ya que el mundo todos los días cambia de Yux. Y esto desarrolla un calendario de 260 días en el cual el día de hoy estamos en el número 104 de los 260 días de este calendario. Nosotros estamos utilizando en este momento el calendario para poder desarrollar tu cronomeditación. Al estar en el día 104, es en el día en que se va a terminar madurando la célula de tiempo de la entrada de datos de la sexta columna del telar de la existencia. Acá tenemos el telar de la existencia y estamos en el último día de la refinación de los datos, de la etapa de la refinación de datos. Vamos a entrar ahora en la transformación de estos datos que estuvimos ingresándolos al telar de la existencia durante esta etapa roja, refinándolos durante esta etapa blanca y ahora vamos a pasar a transformar esos datos. Son datos de los que cada Yux ha recopilado durante el día de su transición, de su existencia. Y en cada Yux, como resulta ser hoy el día O13, la recopilación de datos la hacen las almas. En este momento en el mundo tenemos 8.100 millones de almas. Cada alma humana es a su vez una creación del alma madre. Hay un alma que es el alma madre en donde se almacena toda la creación y esa alma es del cuerpo raíz, que es el único cuerpo realmente creado. Todos los otros cuerpos, incluso el mío, son cuerpos cuya idea autoexistente que está creyendo ser parte de este cuerpo cree que el cuerpo realmente existe, pero solamente es un sueño. Por eso se le llama encantamiento del sueño de nuestro mundo tierra, a la experiencia que estamos viviendo. Y en el día O13, con la existencia del tiempo, perduro con el fin de atinar trascendiendo la conciencia. Así es como está programado Dios para poder desarrollarse en el día de hoy, siendo todas las cosas que van a haber dentro del entorno físico de cada una de estas almas. Las almas son observadoras del mundo y a su vez son las baterías de energías del mundo, porque se energiza dentro de las almas la existencia del mundo como si supuestamente éste existiese fuera de nosotros. Para eso cada alma tiene un cuerpo, y ese cuerpo es creado de una manera biogenética a partir de una chispa vital que se iguala
a todas las partículas subatómicas del cuerpo de cada instante presente. Entonces, la chispa es en sí la creadora del cuerpo y el cuerpo es lo que permite poder desarrollar las sensaciones de un mundo exterior y las sensaciones de una energía interior. A la energía interior le llamamos jhana y a la energía exterior le llamamos prana. Y después hay una tercera energía que se llama mana, que es consecuencia de la interacción entre el jhana y el prana. El prana se utiliza para el desarrollo del mundo y el jhana se utiliza para el desarrollo del cuerpo físico. Estas dos energías están amortiguando entre sí y desarrollan el mana, que es puramente mental, ya que es transferencia de datos entre lo que hay fuera con lo que hay dentro y lo que hay dentro con lo que hay fuera. En esta pequeña realidad de ser solo una batería de energía, el cuerpo raíz está decodificando la realidad del más allá, la convierte en su propia realidad, recreando sensorialmente el mundo que tiene alrededor. Y de la misma manera, sus semejantes, que son los cuerpos de los seres humanos, hacen exactamente lo mismo. Tienen un alma que está almacenando datos de la observación inteligente que se produce a través del cuerpo de cada una de estas almas. Pero todos estos cuerpos en sí no existen, ya que el alma solamente son datos informáticos almacenados en el alma madre, que creen existir en algún lugar del planeta, haciendo una observación inteligente de la existencia tal cual la hace el cuerpo raíz, pero en realidad no existen. Son lo que nosotros llamamos durmientes del planeta Tierra, todos los semejantes al cuerpo raíz. Entonces, ¿quién es el cuerpo raíz? Bueno, es uno de nosotros, y es muy posible que seas vos, o que sea aquel otro, o quizás soy yo. La verdad es que no se sabe y no es lo importante lograr encontrar a ese cuerpo raíz o saber que fulano X es el cuerpo raíz. Eso no es lo importante es que vos entiendas cómo es la configuración de la existencia de Dios y cómo es la programación, su sistema y su gobierno del tiempo, porque eso es lo que produce a la chispa vital que vos estás sintiendo como si fuese tuya y que sentís como esa chispa vital te está dando una sensación de tener energía física y de estar sintiendo un entorno físico. Entonces, hoy, que es el Día de la Conciencia, me pareció oportuno bajarte conceptos de qué es la conciencia, qué es tener conciencia. Tener conciencia es tener conciencia de existencialismo, de saber que yo existo, en qué forma, de qué manera y cómo. Bueno, lo único que tengo que hacer es observar desde mí mismo para darme cuenta que esta es mi forma, que este es mi entorno, y el cómo lo voy descubriendo. A medida que voy viviendo me voy dando cuenta de cómo se va produciendo esto que yo llamo el ser. Entonces llega un punto en que me doy cuenta que ser significa soy energía radiante, es un estado de existencia de la propia energía de darse cuenta que existe por sí misma. Para eso es necesario el desarrollo de una idea autoexistente, que está ligada a la forma física, y a eso le llamamos el yo soy, ya que el que declara y decreta que es este cuerpo es mi yo soy, pero es una idea autoexistente. Existe en base a esta propia forma. Y de ahí, con mucho entrenamiento y mucha meditación, la persona logra darse cuenta por sí misma de que en realidad solo es una chispa vital que muy rápidamente va por dentro del cuerpo, siendo todas las partículas subatómicas del cuerpo, desarrollando una sensación energética llamado el rayo de la vida. Y ese rayo de la vida sucede en un instante presente, tan rápidamente que ese rayo hace desde este punto, va por todo el cuerpo y vuelve a este punto en un instante presente, que es la menor cantidad de tiempo de la existencia. Y en ese instante presente, la chispa vital rellenó de energía todo el cuerpo, le dio energía al cuerpo, y a su vez, con el cuerpo obtuvo las sensaciones energéticas de todo lo que hay alrededor. Y para eso es el yux del día, para tener conciencia de cuál es la energización que se va a estar desarrollando en el mundo y cómo voy a interaccionar entre la energía que yo estoy produciendo en mí
que es producto de mi yux destino, del yux de mi nacimiento, en relación con la energía que se está produciendo alrededor mío, que es un producto del yux del día. ¿Ok? Si tenés conciencia entonces de que hay un adentro y un afuera, que ese es el juego de la existencia, y que en ese juego de la existencia lo que hay afuera está gobernado por el yux del día y lo que hay dentro está gobernado por su propio yux destino, como el dentro en realidad está dentro de uno recibiendo todo el afuera de uno, adentro de uno el yux destino es impregnado por el yux del día. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta siempre cuál es el yux del día, porque va a estar influenciando en tu propia factorización de energía y por lo tanto en tu existencia. Trascendiendo la conciencia. Bueno, ¿qué es trascender? Bueno, trascendiendo la conciencia es básicamente hacer que, si esta onda empezó con la letra I, que era para poder desarrollar un propósito basado en la letra I, o sea, con algunos de sus atributos o con todos, la acción es influenciar, el poder es el libre albedrío y la esencia es la sabiduría de la letra I. Con eso desarrollaste un propósito hace 13 días atrás, y hoy, que es el día 13, con la letra O, sincrónicamente y en un perfecto orden de los yux, con la letra O, la esencia es la conciencia, la acción es atinar y el poder es el florecimiento. Por lo tanto, con lo que la letra O nos está confiriendo a través de sus atributos, con el tono 13 voy a poder lograr perdurar con el fin de atinar, trascendiendo la conciencia. ¿A dónde voy a trascender la conciencia? Al futuro. Cuando yo trasciendo, estoy permitiendo que eso que estoy trascendiendo, dejarlo almacenado dentro de mí mismo para que esa información me sirva a futuro. Y el futuro próximo es la onda que viene, la que comienza mañana. Entonces, a partir de mañana hay ciertos datos de lo que estuve viviendo durante estos 13 días que me van a ser útiles para mañana obtener un nuevo propósito. O incluso hacer que el mismo propósito que vengo desarrollando en esta onda, pasarlo a la próxima, pero con las cualidades de los sellos y de los tonos que voy a vivir en la próxima onda, o sea, de los próximos yux. Entonces, vamos al inicio de la cronomeditación, donde se te propuso desarrollar un propósito para toda la cronomeditación. Si bien después vas a tener 20 propósitos que establecer, porque cada 13 días vas a tener que establecer un propósito, 13 por 20 son 260 yux. Cuando llegas al yux 260, la idea es poder trascender a la próxima cronomeditación o al próximo ciclo de 260 días del telar de la existencia en forma calendárica, poder trascender toda la experiencia que viviste en esta cronomeditación y a su vez el propósito que estableciste, poder trascendalizarlo cósmicamente con el IUX 260. Ahora estamos finalizando la etapa de refinación, por lo tanto para mí lo más importante es lograr poder refinar todos los datos que has estado almacenando a través de la experimentación de estos 104 días. Hoy, que para el calendario maya, vendría a ser con mucho cariño, les digo, para mí es el jardín de infantes, para los infantes del jardín, hoy es semilla cósmica amarilla, lo cual es súper bonito porque la semilla viene a representar esa cosita que plantas en un lugar y crece. Bueno, eso es la conciencia. La conciencia es algo que lo vas a plantar en algún lugar. En este caso, si lo vamos a trascendentalizando, lo que vamos a hacer con esa conciencia es plantarla dentro de nosotros, en nuestro almacén de datos, en nuestra alma, para que de esta semillita que estás poniendo dentro de tu cuerpo, dentro de tu alma,
florezca lo que se va a convertir en la vida, ya que al ser un sello amarillo, todos los sellos amarillos son un hermoso cuento entre sí mismos. El primero es de la conciencia, la letra O. Después viene la letra L, que tiene que ver con el almacén de datos, la maduración de los datos. Y ahí la letra L nos dice conciencia del arte, porque en el arte de la configuración de tu estructura física estás almacenando los datos de tu experiencia de vida. Después llegas a la letra I, que es el sello número 12, también es amarillo, y ese madura el procesamiento de los datos que fueron almacenados e ingresados en las dos células de tiempo anteriores. Ahí, en ese caso, con la letra I, vas a poder lograr el libre albedrío de los datos procesados, obteniendo sabiduría. ¿Y cómo? Para influenciar. Básicamente es para influenciar. El cómo depende del Yux, ¿ok? Con el que se está desarrollando la letra I. Y después de ahí saltamos a la próxima célula de tiempo, que es la salida de los datos, y finaliza con la letra E. La letra E es el poder de la inteligencia, y su esencia es la intrepidez. Y finalizamos con la letra Z, cuyo poder es el fuego universal, y su esencia es la vida, y la acción de todo eso es para iluminar. Entonces de ahí que cuando comenzamos la cronomeditación yo te dije, ojalá que esto te sirva para tu iluminación cronocrática, que no solamente sea un diploma que cuelgues en la pared de tu casa, que recibiste el título de crononauta otorgado por la cronocracia, sino que además ese título te sirva para recordarte que hiciste una cronomeditación de 260 días, que estudiaste durante 260 días los mandatos del Yux de cada día, que a su vez estudiaste la programación del sistema y gobierno del tiempo, de cómo se crea la chispa vital dentro de tu cuerpo, para poder ser todas tus partículas subatómicas en cada instante presente, para que entiendas cómo es el funcionamiento de tu existencia y por ende la existencia de todo lo que tenés enarbolado alrededor tuyo, en tu espacio, en tu entorno físico, para que entiendas la programación de Dios, para que entiendas que Dios es algo tuyo, como tu corazón está dentro tuyo floreciendo en el afuera, y el día de hoy, que es O13, es un día especial en donde vas a poder ver ese florecimiento, ya que el poder de hoy es el florecimiento de por sí. Acá nos lo dice bien clarito, sello la entrada del florecimiento con el tono cósmico de la presencia. Por lo tanto, hoy es un día fenomenal para poder ver la presencia de Dios en todo lo que tenés alrededor tuyo, sellando la entrada del florecimiento de su propia presencia. ¿Ok? Así que bueno, no se me ocurren muchas más cosas que decirte. Dejémoslo así, el tutorial del día de hoy. Lee cuantas veces sea necesario el mandato, estudiate bien la programación, acordate que estás haciendo una cronomeditación cuyo fin no es solamente conseguir un diploma, eso es solo como un recuerdo bonito de que hiciste la cronomeditación. Lo más importante es que logres poder tener la conciencia de un crononauta para hacer tu propio viaje del tiempo con todo este conocimiento y lograr tu iluminación cronocrática. Y de esa manera, si Dios quiere y vos también, acordate que Dios es parte tuya, así que si vos querés y vos también, ya que siempre sos dos, en español jugamos mucho con las palabras y de por sí sentidos, que es lo que yo, mis sentidos físicos, mis 5 sentidos, en realidad son sentidos, son dos. Porque solo necesito dos para producir todo lo demás. Necesito de uno que va a ir afuera, que es Dios, que es el ejecutor del mundo, es el que se encarga de la animación de todo lo que tengo alrededor, y después yo que estoy dentro del cuerpo observando lo que Él está haciendo. Y entre estos dos desarrollamos los sentidos del cuerpo. Y mediante los sentidos del cuerpo experimento las sensaciones de Dios que está produciéndome dentro del cuerpo, como si esas sensaciones fuesen de las cosas que están alrededor. ¿Ok? Entonces, si entendiste bien esta relación intrínseca entre el yo físico y su yo superior, que es Dios que está proyectado en todo lo que hay alrededor, vas a poder lograr
ser su mejor amigo, su amor, que éste se convierta en todo eso para vos, obtener la mejor relación desde cualquier cosa que tengas alrededor, porque todo es Dios, y de esa manera poder mejorar tu existencia en este mundo, en planeta Tierra, por el tiempo que te quede en planeta Tierra, y que el día que mueras no sea simplemente que se apague tu cuerpo y dejes de existir, sino que sea pasar a otra realidad y que esa otra realidad sea tu paraíso en el cielo, sea el, el, lo prometido por Dios, poder liberarte del planeta Tierra y darte la posibilidad de que puedas crear junto con él tu propia creación. Eso es tu paraíso en el cielo. Está, pero para poder lograr que vos te conviertas en creador, no se trata solamente de canalizar a Dios y creer que sos Dios y siendo Dios poder interactuar como Dios con la creación y poder recrear. Se necesita que vos tomes conciencia de cómo es la programación y cómo es el sistema y cómo es el gobierno del tiempo que hace que Dios pueda producir tu chispa vital para que con esa chispa se pueda producir tu cuerpo y gracias a esa configuración que vos tenés biogenética dentro tuyo, poder recrear un mundo sensorialmente en vos. Sea que hagas un mundo, o sea que hagas lo que hagas, quizás solamente un escenario en donde vas a tener existencia, en tu paraíso del cielo, la idea es que seas creador de tu propio paraíso. No va a ser un lugar de descanso, va a ser todo lo que quieras. Puede ser que por momentos sea tu lugar de descanso, por momentos va a ser tu casa, por momentos va a ser lo que quieras, porque es tu creación. En este momento también es tu creación, pero está funcionando en automático, y ese automático se llama Dios. Por lo tanto, Dios es como tu piloto automático. Hoy todas tus funciones relacionadas con la creación del mundo están en automático. A través de Cronocracia podés comprender, entender y aprender este sistema automático que hace que el tiempo desarrolle tu energía y que con tu energía, siendo una chispita, logres poder generar tu cuerpo y con tu cuerpo poder generar un mundo sensorialmente creado en vos como si existiese fuera tuyo. Vas a poder entender que todas las personas con las que trataste, animales y etcétera, todo eso fue una creación sensorial que tuviste dentro de tu cuerpo, que en realidad no existían. Existieron solamente cuando fueron reproducidos y proyectados sensorialmente en vos. Y esas ideas, esas existencias, esas ecorradiosonancias térmico-plasmáticas lumínicas que experimentaste como si fuesen criaturas del mundo y seres del mundo, en realidad fueron criaturas de tu propia creación sensorial. A medida que vayas teniendo cada vez más conciencia de que esto es así, no solamente te vas a liberar del yugo del planeta Tierra de creer lo que todos creen que eso hace y te condiciona para ser un durmiente de la realidad del planeta Tierra y no puedas despegar más allá de eso, vas a poder seguir estando en planeta Tierra, disfrutando de todos los beneficios de existir en planeta Tierra y de disfrutar de las cosas sólidas y físicas y espirituales y artísticas y de todo lo que hay en el planeta, porque ser un crononauta no significa llegar a un estado en donde te tenés que privar del otro, podés seguir disfrutando de todo lo otro, pero lo vas a ser mucho más consciente de que todo eso otro es una recreación sensorial que estás experimentando y que esa recreación sensorial es tu creación y es la creación de Dios también, porque Dios es el piloto automático que tenés funcionando dentro tuyo para poder pilotear todos estos florecimientos de conciencia que se desarrollan alrededor tuyo como si fuesen criaturas, seres vivos de la creación del mundo Tierra. Bueno, mi querido, hace mucho frío por acá en Patagonia, así que me despido, me voy a tomar un tecito caliente. Te sugiero, en tu caso, hacer lo mismo después de que hayas leído la meditación, comenzá tu día y léete el mandato cuantas veces necesites del día de hoy, porque es un día muy importante, es el día en que se cierra la onda
Y no solamente estamos cerrando una onda, estamos cerrando también una etapa del telar de la existencia, la etapa de la refinación. Mañana empieza la transformación y no le voy a poner demasiado picante a la transformación, porque simplemente es una transformación que vamos a experimentar de 52 días. Si de alguna manera en estos 52 días que finalizan hoy se ha desarrollado una refinación de toda la información que te he brindado en los primeros 52 días, en estos 52 días me quise abocar principalmente a poder trasladar tu conciencia a la creencia cronocrática del yuxismo, de que solamente somos un solo ser creando un mundo. Y desde ese único ser, que te invito a que vos personifiques que sos ese único ser, vas a poder experimentar un amor mucho más profundo hacia todas las cosas, a tal punto que vas a poder refinar de una manera propia de tu corazón, entendiendo que todo lo que tenés creado es tuyo. Aunque son cosas independientes, eso no significa que porque sea tuyo vas a poder agarrar a una chica que te gusta y forzarla a que te dé un beso. No, porque cada cosa que tenés creada a su vez son otros vos mismos, que habitan dentro tuyo jugando a ser las cosas del mundo. Y por esa razón ellos tienen propios pensamientos, tienen sus propios tiempos, creen ser además, porque están completamente dormidos en que son un ser humano igual que vos, por lo tanto tienen sus derechos de ser libres, porque tienen el gran don del sello I, que fue lo que experimentaste en esta onda del libre albedrío. ¿Ok? Entonces, es imposible que como crononauta puedas faltar a esta regla. La regla principal es tu creación, pero es una creación que está viva. Por lo tanto, respetala y amala. Querela como es, porque no es de otra manera, es como es. Y dentro de ese es como es, hoy por hoy, el planeta Tierra, tal como lo tenés creado, está bajo un encantamiento del sueño de una frecuencia mecánica, que es la frecuencia 1260, que los lleva a pensar de una manera en que no logran poder trascender sus propias existencias. Entonces, hoy que es el día de la trascendencia, es importante que lo experimentes para ver no el funcionamiento de los egos, de las cosas, de las formas, sino para que veas el funcionamiento de Dios, porque a través del funcionamiento de Dios vas a poder apreciar cómo, a partir de que ellos no son conscientes de que existe el tono 13, hoy en el día del tono 13, el tono 13 funciona de un modo totalmente inconsciente para los seres, pero funciona y está haciendo que estos puedan trascender, aunque ni ellos ni estén pensando en que el día de hoy es O13. Así que bueno, espero que disfrutes mucho de tu creación, de tu mundo recreado sensorialmente dentro tuyo, como si existiese alrededor tuyo. El hermoso planeta Tierra es tu obra. Y para el día de mañana anda preparándote porque comenzamos la etapa de la transformación azul del telar de la existencia de tu cronomeditación. Chau, chau, mi querido aspirante a crononauta.